Me complace realmente estar aquí reunida como todos los miércoles en la tarde y agradecer. Muchas gracias a los presentes que se conectan por vía Zoom y ya en esta tradición y aprovechando que vengan de distintas latitudes. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro conferenciante del día de hoy, el doctor Salvador Guillén, a quien pues Araceli y yo agradecemos infinitamente haber aceptado esta invitación. Gracias y dejo la palabra a Araceli Armaraz. Doctora, gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Ibarra, Ana Carolina Ibarra, miembro de esta academia, miembro de Número, por el recibimiento, la presentación y por supuesto, efectivamente, gracias siempre a Yasmín Jimeno, a Adolfo Ortiz y a todos los demás miembros de la academia que hacen posible que podamos tener no solamente este ciclo, sino todos los ciclos de difusión de la academia, porque nuestra tarea es esa, hacer una difusión que permita al público amplio conocer el trabajo que hemos realizado pues colegas desde distintos campos y este ciclo sin duda se suma a ello y como bien dice la doctora Ana Carolina Ibarra y como lo hemos pensado y diseñado, queremos hacer visible el trabajo de nuestras colegas que nos antecedieron en otros campos de las ciencias sociales, no solamente en la historia. Y hoy es un día excepcional. Creo que por primera vez vamos a presentar el trabajo constante y que rindió muchos frutos también para la arqueología en México. Somos un país que se distingue por tener muchos espacios arqueológicos y de pronto no nos referimos a mujeres arqueólogas, de pronto quizá el trabajo más connotado es el de nuestros colegas arqueólogos, pero el día de hoy, insisto, por eso es un día excepcional. Antonieta Espejo Vázquez del Mercado va a ser presentada también por otro arqueólogo también muy importante en nuestro país. Y de todo lo que conocemos sobre la zona arqueológica de Tlatelolco. Él estudió, al igual que la maestra Antonieta, estudió en la Escuela Nacional de Arqueología. Él es maestrante en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en el proyecto Templo Mayor, uno de los espacios más importantes de nuestro país, entre 1980 y 1982. Él participó particularmente con la exploración de las ofrendas 53, 54, 70, 88 y 92. Me dirás si estoy bien o me faltó alguna. Arqueólogo Guillén, y bueno, también quiero destacar que aparte de esta exploración, en el proyecto Tlatelolco entre 1987 y 2016 realizó actividades destacadas, también coordinó el proyecto de protección técnico-legal de Tlatelolco desde 1998, así que imagínense ustedes, estar refiriéndonos a un arqueólogo como Salvador Guillén Arroyo, hablando de Antonieta Espejo, pues va a ser realmente algo muy importante y fascinante, porque finalmente lo que queremos también en este espacio es que sean colegas que en algún sentido o en muchos sentidos estuvieron vinculados a la trayectoria de nuestras colegas. Así que, sin más, yo le agradezco enormemente a Salvador Guillén que nos permita hoy entrar al mundo de María Antonieta Espejo Vázquez del Mercado y nos permita descubrir parte de los trabajos y andanzas y descubrimientos en esta zona de Tlatelolco, este trabajo que me imagino vas a comentar, arqueólogo, con Pablo Martínez del Río, con Robert Barlow y otros tantos aspectos de la vida de Antonieta Espejo que aún desconocemos y que será muy importante para quienes nos están siguiendo en redes. Así que te doy la palabra.
no sin antes agradecer enormemente la generosidad de tu tiempo por estar el día de hoy con la Academia Mexicana de la Historia. Estimadas doctoras, muchísimas gracias. Agradezco a la Academia de la Historia la invitación. Ha sido un verdadero reto poder presentar el trabajo de doña Antonieta Espejo Vázquez del Mercado. Cuando Eduardo Matos me invita a dar esta charla, pues pensé nuevamente vamos a hablar de Antonieta Espejo, lo que sabemos, porque ella excava del 44 a 1952 en Tlatelolco y van a publicar hacia 1956 la última versión de Tlatelolco a través de los tiempos, fueron 3 ejemplares. Entonces, pues realmente siempre estuve yo hablando de cómo descubrió el Templo Mayor, los trabajos tan pesados que ella asumió, porque don Pablo Martínez del Río era director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en ese mismo momento de que se inicia el proyecto Tlatelolco, que fue iniciativa de Robert Barlow, él viene de San Francisco, de Estados Unidos, supongo que allá tuvo acceso a la biblioteca del Imperial Colegio de la Santa Cruz, por lo tanto venía con un acervo brutal del conocimiento de Tlatelolco, y el proponer excavar frente a la iglesia de Tlatelolco, el montículo que estaba ahí, pues obviamente ya traía él todo un bagaje impresionante, una gran maleta, para saber exactamente qué iba a encontrar. Él hablaba de pozos estratigráficos para obtener una secuencia cerámica que pudiera fechar lo mexica. Entonces, se lo propone a Pablo Martínez del Río, él convoca a Antonieta Espejo y empiezan los trabajos el 8 de abril de 1944. Ahora, voy a hacer la presentación de mucho material inédito. Voy a pedir que no lo copien hasta que yo termine la publicación de este trabajo, porque resulta lo siguiente: hace muchos años, 10, 12, no recuerdo la fecha exacta, me habla una persona responsable del centro INA Tamaulipas y me dice: arqueólogo, ¿usted está en Tlatelolco? Le digo: sí, aquí estamos, por culpa de Matos. Y me dice: es que acá tenemos unas cajas de materiales de Antonieta Espejo, ¿se las puedo mandar? Aquí no las vamos a necesitar. Rápidamente pensé, no tengo recursos para trabajar un archivo personal, y le dije: pero mándamelo al Museo Nacional de Antropología, a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, a nombre de Sofía Coronado. Y me dice: ¿y esa quién es? Ah, pues mira, es la hija, perdón, de Lorenzo Coronado, que fue el asistente personal de Antonieta Espejo en Tlatelolco del 44 hasta el 56, y después él se quedó como vigilante de la zona arqueológica de Tlatelolco. Ella, Belén y Sofía Coronado, hijas de Lorenzo, nacieron en el convento mientras él era el vigilante, y después entraron a trabajar al Instituto de Antropología. Ella, Sofía, está en la biblioteca y sé que amorosamente va a trabajar ese archivo. Cuando Eduardo me invita a esta conferencia y empecé a hurgar quién es Antonieta Espejo, y obviamente te vas a chocar con un trabajo impresionante, y decidí entrar a ese archivo. Y agradezco al director de la biblioteca, al subdirector, a Guadalupe Martínez, a Salomón, en fin, a la que está encargada ahora del archivo, la etnóloga Paola Pacheco. Les agradezco muchísimo todas las facilidades que me han dado. Estamos copiando todo el archivo. Son 378 documentos. Tenemos 765 fotografías que estamos procesando. Hay diapositivas. Hay películas etnográficas, si no mal recuerdo, 4 de Super 8. Hay una gran película de 16 milímetros que pienso proyectar en un momento. Hay otra de 8 milímetros que dura 2 minutos. Y, en fin, vamos a tratar de ver materiales inéditos de Antonieta Espejo. Gracias a mi hija Lía y su amiga Daniela, hoy, apenas esta semana, me acabo de enterar que en realidad ella se llamaba María Antonieta Eugenia Espejo Vázquez del Mercado, que nació en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1898. Sus padres fueron Guillermo Espejo y María Elena Vázquez del Mercado y Garza. Vamos a ver una fotografía más adelante de ella.
Eh, También Susana Padilla, hija de Lorenzo Coronado, eh, me informó que hace poco fue un hijo o el hijo de Antonieta Espejo a presentarse a Tlatelolco, que dejó sus datos. No pudimos contactarlo para esta conferencia porque me hubiera encantado saber más de la vida personal de Antonieta. No sé cuándo murió, no sé dónde murió, no sé mucho de ella, soy muy honesto. No me gusta meterme en asuntos personales de los investigadores, pero en esta presentación sí me llamó la atención porque habría que reivindicar a quien nos hizo posible el primer nombramiento de la zona arqueológica más grande que tenemos en la Ciudad de México, con mayor cantidad de monumentos expuestos, y que además publicó 18 textos en Tlatelolco a través de los tiempos. 10, si no mal recuerdo, son de apuntes de trabajos de campo, otros hablan de la cerámica, otros hablan del comportamiento social de los tlatelolcas, en fin. Era un personaje maravilloso. Me gustaría entrar al PowerPoint, por favor, y vamos a tratar de ir narrando cómo encuentra Antonieta Espejo. Procedemos a la presentación. Había una crítica que se había hecho en muchas ocasiones a Pablo Martínez del Río y otros compañeros investigadores de los años del 44 al 50, en que decían, la señora Espejo excavó, la señora Espejo publicó, la señora Espejo, no le daban el título de arqueóloga. Y esto es una razón muy simple, se tituló hasta el 52, es decir, que primero excavó todo Tlatelolco y después tuvo ya la fortuna de presentar el examen y obtener el título en el año del 52. En la foto del lado izquierdo podemos apreciar a una pequeña. Es una fotografía que viene en su archivo personal y dice que está fechada el 27 de julio de 1901 y que tiene 2 años, 7 meses. Ahí entré en conflicto si era enero de 1899, diciembre de 1898, y ahora ya sabemos que es el 15 de noviembre cuando nace, de 1898. Está la imagen de su título. La foto intermedia aparece su mamá, de doña Antonieta, y bueno, ella se llamaba, déjenme ver, bueno, ella es María Vázquez del Mercado de Garza, María Elena, perdón. En esta fotografía aparece con una amiga, la señora Aldía Hierro. Bueno, la siguiente, por favor. Como he mencionado al principio de la charla, pues yo me he dedicado a Tlatelolco cuando nuevamente tengo que citar a Eduardo Matos, se le ocurrió hacer el proyecto Tlatelolco. Fue desde los años 84, 85, a mí me lo informan en el 86, y pudimos iniciar los trabajos ya con permisos del Consejo de Arqueología y el apoyo institucional. Ahí estaba David Carrasco también apoyando el proyecto. Empezamos el 13 de octubre de 1987 los trabajos. Me había dicho Eduardo que íbamos por un rato, ese rato ya duró casi 36 años, y la verdad estoy fascinado porque Tlatelolco tiene mucho, mucho que tenemos que seguir trabajando. De hecho, esta semana acaba de aparecer otra ofrenda en la parte sur de la torre de lo que era Relaciones Exteriores. Ahora es el Centro Cultural UNAM. Estamos sacando un entierro creo que es una niña, de unos 9, 10 años, con una gran cantidad de objetos. Bueno, curiosamente, como dije, Robert Barlow propone el proyecto, Pablo Martínez del Río, Antonieta, y se dedican a trabajar Tlatelolco, y por primera vez van a utilizar la fotografía aérea para identificar el lugar de exploración. Esto es Tlatelolco, vean toda la mancha central. Son las vías de los ferrocarriles nacionales de México, la aduana del Pulque, la aduana general que aparecía atrás de la iglesia, y lo que era el cuartel militar, y el convento de Tlatelolco era prisión militar. La iglesia se había convertido en almacén de explosivos de los ferrocarriles nacionales de México. Así empieza a trabajar Antonieta Espejo. La siguiente, por favor. En este trabajo, Antonieta empieza a registrar. Hay muchas imágenes, incluso los videos, que ella aparece en esas películas, y no tenemos el nombre del autor.
hay una gran cantidad de fotografía. Repito, en el archivo que estoy ahora procesando, que no terminé de procesar, tenemos más de 760 fotografías. Así estaba Tlatelolco al inicio de los trabajos. Cuando yo empecé a trabajar en el 87, bueno, empecé en el 86 a hacer un inventario fotográfico de todo lo que es la Plaza de las Tres Culturas, el Jardín de Santiago, la iglesia por dentro, por fuera, convento, qué sé yo. Pero me llevé una sorpresa. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en sus archivos, no había informes de los trabajos de campo, salvo Tlatelolco a través de los tiempos, pero en el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología no existían informes de trabajos de campo de la época de 1944 a 1986. Solamente Pepe Ramírez, que era el encargado del archivo, un gran amigo, él me comentó que había un plano, pero incompleto, y efectivamente quien nos faltó parte de ese plano fue Felipe Solís, quien lo canalizó al profesor Matos, y ahí lo pasamos nosotros al trabajo, y tuvimos que volver a hacer completamente el levantamiento de todo el sitio arqueológico. Registramos 67 estructuras de prehispánicas en lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas. Pero Antonieta Espejo solamente excava las que le corresponden al Templo Mayor. Ella hablaba hasta de 13 épocas constructivas de este edificio. Ya con el tiempo y con el análisis formal de todo lo que hemos podido recuperar, sabemos que son 7 etapas, al igual que Tenayuca y al igual que Tenochtitlan. La siguiente, por favor. Así estaba ese árbol que ven frente a la iglesia. Curiosamente, los concheros le iban a bailar, no tanto al santo, sino al árbol, porque decían que tenía la imagen de Cristo entre las ramas que se desplegaban hacia el frente, hacia el poniente. La siguiente imagen, por favor. Así estaba la iglesia, ven todo el terreno invadido de enormes cantidades de bloques de cantera, de esta chiluca medio verdosa que fue traída para la construcción de la Secretaría de Educación Pública hacia 1901 o 1910, si no mal recuerdo, y que desgraciadamente pues los canteros no terminaron sus trabajos, pero sí dejaron todo el ripio que pudieron, muchas piezas tiradas, y Antonieta, con el personal que tenía, el poco personal que tenía, pues se dio a la tarea de ir liberando el área de sus pozos estratigráficos. Fueron 14 pozos los que realizó, uno siempre partiendo de lo más cercano de la iglesia hacia el poniente, a lo que ahora sería la avenida del Eje Central. La siguiente, por favor. Es una lástima, no la veo bien yo. Espero que el público la vea. Son los almacenes, los trabajadores moviendo las piedras. La siguiente, por favor. Ahí está la iglesia. Ahí vean un cuartucho atrás del árbol. Ese cuartucho fue el primer museo de sitio. Antonieta Espejo era muy visionaria, empezó a recolectar piezas de la excavación, tanto dentro como fuera de la iglesia, con la gente, empezó a reunirse, era muy, muy activa y empezó a crear el primer museo de sitio en un cuartito de no más de 2 metros cuadrados. Ese cuartito tenía una virtud, tenía una cabeza de serpiente empotrada justo en la pared que quedaba en la parte alta, como si fuera de estas amarres de caballo de la época colonial. La siguiente, por favor. La iglesia, ya lo comenté, era almacén de explosivos. Ahí se aprecia la cabeza de serpiente empotrada al cuarto que ella habilitó como museo de sitio. Esta iglesia, cuando ella empieza a trabajar el 8 de abril de 1944, emprende una campaña Antonieta Espejo con Pablo Martínez del Río, en el cual pide que se regrese al culto, que es muy importante, ya que, tal como lo dijo George Kubler, entre Tlatelolco y Tláhuac deben de disputarse cuál fue la primera iglesia de la Ciudad de México, cuál es la más antigua, y seguramente lo fue Tlatelolco, decía Antonieta Espejo. Ella logra que los franciscanos reabran, después de las guerras de reforma de 1861, va a lograr que en 1945 los franciscanos nuevamente se responsabilicen del culto, pero también hace otra maravillosa gestión. Va a tramitar a través de don Pablo Martínez del Río, director de la Escuela de Antropología, le manda un oficio al director del INA, don Ignacio Marquina, al presidente de la República, y viene
en ese mismo año de 1946 la orden de que el convento pertenece a Lina para hacer el museo de sitio. La siguiente, por favor. Ay, qué vergüenza de estas fotos. Bueno, repito, son inéditas. Cómo estaba la iglesia, completamente fracturadas todas sus bóvedas. Tenía mucha pintura mural. Considero que son de siglo XVI, de 1700 y fracción, 1773, de cuando se hace el palimpsesto del San Cristóbal gigante que está en la puerta norte de esta iglesia. La siguiente, por favor. Vean cómo se tenían que mover los enormes bloques. Y va a contar con personajes ya de la Academia de la Historia, que ya son columnas vertebrales de ella, grandes columnas de soporte de la historia, como don García Granados. Ahí está, también iba mucho a verlos Eduardo Noguera, estaba Caso, definitivamente, don Pablo Martínez del Río y Robert Barlow. La siguiente, por favor. Ellos estaban muy atentos a los trabajos. Aquí empiezan a abrir, en mi imagen la veo muy borrosa, pero bueno, cuando ella empieza a abrir los pisos para hacer el pozo 1, que sería el que queda exactamente arriba del Templo Mayor, menciona en sus diarios de campo de que son miles de entierros, considera que son más de 10,000 muertos los que están hacinados encima de este edificio de la pirámide. Ella no sabía que ahí estaba el Templo Mayor, pero dice que son tantos que los empieza a recolectar y los acomoda en bolsas de cemento, es decir, costales de cemento. No sé dónde terminó todo este osario. Aquí está la siguiente imagen. Es impresionante la cantidad de restos humanos que ella reporta, pero no deja dibujos. Estas fotografías para mí son nuevas, de hace un par de semanas que las logramos recuperar del archivo que estamos procesando. Son 3 fotografías de ese primer momento de cuando ellos pues quitan el pavimento, lo que quitan la primer capa para poder penetrar. La siguiente. En ese pozo 1 de Antonieta Espejo es donde va a aparecer la etapa más antigua de Tlatelolco, en la parte sur del Templo Mayor, es decir, lo que correspondería al altar de Huitzilopochtli. Ahí se puede apreciar a Antonieta sentada viendo hacia el fondo del pozo. Ahí están Robert Barlow, en fin, está la gente entrando y saliendo. Y hay algo que me llama la atención. Hay muchas mujeres trabajando con ella. Y muchas mujeres que incluso sus atavíos no son para trabajo de campo. Hay zapatos altos, vestidos de holanes, en fin, como que iban a otra visita y acababan trabajando y entrando a los pozos y revisando incluso lo que había en la tierra. La siguiente, por favor. Esos pozos van a topar, los pozo 1, pozo 2, con la etapa 2 de Tlatelolco. En el pozo 2 se va a ver el traslape de la escalinata, que era muy alta, incluso más que la etapa 2 de la etapa 3, y nada más ocupaba la mitad sur del Templo Mayor. Hacia el norte esa escalinata desaparece. El pozo 4 topa con la parte de atrás de la etapa 4 y sucesivamente los pozos los fueron desarrollando hacia el poniente y fueron liberando escalera tras escalera de lo que eran las sobreposiciones del Gran Templo Mayor. Aquí se aprecia perfectamente el trabajo que está haciendo, se ven los dados de la parte norte, los dados centrales, y cómo se está viendo la iglesia cada vez más lejana en los pozos que ellos hacen. Ahora bien, hay algo que para mí es fundamental en el trabajo que está haciendo Antonieta Espejo, que el pozo lo convierte en calas, no se detienen. No es realmente una búsqueda de cerámica con capas estratigráficas, como fue la propuesta original, sino que realmente ellos sabían, yo supongo que Robert Barlow, que iban a descubrir el Gran Templo Mayor. Para este momento, si empezaron en abril de 1944, hacia octubre, septiembre-octubre, ya tienen esta parte liberada del Templo Mayor y va don Eduardo Noguera de visita. Y Eduardo Noguera le comenta a Antonieta Espejo, ve a Tenayuca y mídelo, son idénticas estas etapas, y también lo que descubrió don Manuel Gamio en la calle de las Escalerillas, es decir, en la calle del Seminario y Guatemala, lo que era el Museo Etnográfico. Así lo hace Antonieta y empieza
por primera vez la comparación de estos tres grandes sitios, tres maravillosos sitios, que de acuerdo a lo que hemos podido revisar en estos 45 años de trabajo con Eduardo Matos, pues parece que tenemos un desarrollo en paralelo de ellos, ya que hay muchos indicadores arqueológicos que así lo están marcando. La siguiente, por favor. Se aprecia nuevamente todas las capas estratigráficas. Del lado izquierdo se aprecia lo que sería la etapa más antigua de Tlatelolco. La siguiente. Las ofrendas. Ella va a publicar en Tlatelolco a través de los tiempos 5 ofrendas asociadas al Templo Mayor. En ellas va a encontrar cráneos de personas decapitadas, una gran cantidad de navajas de obsidiana, hay objetos de madera, como círculos, como orejeras, hay cetros Tlaloc que están dentro de estas ofrendas, y en fin, hay espinas de maguey, que son muy comunes, pero lo más interesante de estas 5 ofrendas es que en sus paredes se habían pintado con color negro huesos humanos. Estaban pintados como si estuviésemos entrando al inframundo, y lo que son en realidad son ofrendas de consagración. Están consagrando el edificio a sus deidades. La siguiente, por favor. Ahí están los cráneos, los objetos de madera. La siguiente. Hasta 1998 habíamos propuesto excavar el Templo Mayor desde 1991. Ya Matos y Paco Hinojosa habían excavado la parte alta de la etapa 2, la parte sur, descubrieron lo mismo que Antonieta Espejo. Propuse yo para el 91 que pudiésemos entrar por las fachadas principales al centro. El templo es doble y en sus escalinatas, tanto norte como sur, hice unas puertas. Y en el caso norte, me llevé la sorpresa de encontrar otra escalera a muy poca distancia, 60, 70 centímetros de profundidad, pero ya la habían roto los mexicas, no supimos si fue para sacar o para meter ofrendas. Y en el caso de Huitzilopochtli, la parte sureña, la escalinata está completa, es decir, esa no la perforaron. Y años más tarde, hasta el 2007, tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del director, y logramos excavar de arriba hacia abajo la parte norte hasta descubrir un edificio que ya fechamos en el año 850 al 930, es decir, justo a la caída de Teotihuacán, Tlatelolco está siendo fundado. Suponemos que por parte de estos grupos tolteca chichimecas, olmecas chicalancas, que más tarde se van a constituir como los mexicas. Bueno, este es un dato que va muy oportuno mencionar en este momento, porque el Templo Mayor de Tlatelolco, ahora sabemos que está en el cuadrante noreste del gran recinto ceremonial de 400 metros por lado. Y todo esto es por los trabajos de Antonieta, lo estamos sabiendo, pero se van a sumar a los de Francisco González Rull y a los de Matos, que realizó también en 1960-61. Él trabajó junto con Francisco González Rull, recuperó un templo dedicado a Quetzalcóatl con pintura mural, y bueno, fue hasta el año 2000 que yo recuperé la libreta de campo, que me la obsequió don Francisco González Rull para entregársela a Matos, la primera libreta que utilizó como arqueólogo. Bueno, ahí está la panorámica desde la iglesia. Vean todo lo que liberó Antonieta Espejo del lado izquierdo. La parte central, el nivel más profundo de la etapa 2, que es la esquina noreste. Y en ella, lo que va a encontrar Antonieta Espejo es que sigue excavando hacia abajo. Todavía encuentra otro piso a 60 centímetros de profundidad. Va a encontrar la cara norte pintada de azul, la cara oriental pintada de rojo. Y abajo de ella todavía va a encontrar otro apisonado, es decir, 2 momentos constructivos más que el que tenemos a la vista en la llamada etapa 2 del Templo Mayor de Tlatelolco. La siguiente, por favor. En esta fotografía, bueno, aparece, como lo he mencionado, ya con Caso, Rafael García Granados, Donald Bravo, el señor Foster y Robert Barlow. Ahí está. La siguiente, por favor. Tiene otra gran habilidad Antonieta Espejo. Invita a mucha gente.
Este personaje con el que está sentado, descubro que es MacDonald, si no mal recuerdo el nombre, o McDouglas, algo así. Es un escritor de novelas que vino desde Estados Unidos a ver los hallazgos del Templo Mayor para compartir la información de lo que estaba encontrando y tratar de insertarlo a sus novelas. Ya en la publicación grande, una vez que pueda entrar al expediente de este personaje, vamos a ver si sí obtuvo o no información de ella. Y en la parte del lado derecho, recortes de prensa, era otra habilidad de Antonieta Espejo, estar constantemente citando a la prensa para que la gente conociera lo que se estaba haciendo en Tlatelolco. Daba visitas guiadas a las personas que pasaban por Tlatelolco, les invitaba a conocer, las hacía bajar y van a ver, esperemos en el video más adelante, cómo hasta los ponía a excavar. La siguiente, por favor. Ahí están los nombres de la persona. Ella sacaba las fotografías y después posteriormente les iba poniendo el nombre de quién la habían visitado. La siguiente, por favor. Este es otro de sus trabajos. Hay trabajos de Antonieta Espejo en las películas que encontré en su archivo de carácter etnográfico. No solamente hacía arqueología, sino también le hacía etnografía. Y aquí invitó al señor Florencio Osorio Martínez para que viniera a constatar si estaba o no la presencia del Tlatoani, de Cuauhtémoc, y permitía que estos personajes con los penachos, basada en la tradición de los concheros, les permitía danzar cerca, si no es que encima del Templo Mayor, sí en el desplante, en las partes de donde tenían ya poco de tierra, que no lastimaba los edificios, ella les permitía hacer sus danzas a estos personajes. La siguiente, por favor. En esta imagen del lado izquierdo hay un murito al fondo y se ve parte del ferrocarril. Ahí teníamos un problema, bueno, Antonieta, yo ya no lo viví, que eran los pulqueros. Ahí se descargaba el pulque y había toda una serie de personajes, una especie de pordioseros llamados los triperos, que ayudaban a bajar los barriles de pulque que venían de la parte de Hidalgo, de la parte de Tulancingo, de la parte oriental, de Puebla, por allá Tlaxcala. Entonces, estos triperos se amarraban el pantalón, el cinto, con una tripa. Esa tripa era para meterla en el hoyito del barril y tomar pulque gratis. Entonces era una cosa impresionante lo que tenían al lado norte del Templo Mayor, y Lorenzo Coronado, que aquí aparece en la fotografía, el vigilante, con todo el material que encontró ya fuera de contexto, hizo un muro para separar la zona arqueológica. Y esto empezó del 53, cuando empieza el segundo proyecto, ya con Paco Rull de responsable de Tlatelolco, ese muro ya tenía perfectamente delimitado el Templo Mayor. Esto no le importó a muchos cineastas. Hay una película, Las mujeres de mi general, de Pedro Infante, que es grabada aquí en el convento, y hay una enorme batalla. Y en esa batalla vemos morir a los que están en el conflicto, pero arriba del Templo Mayor de Tlatelolco. Imagínense el escenario de que el momento en el que el convento ya no era prisión militar, ya se habían retirado el ejército de Tlatelolco, ya su cuartel estaba abandonado, pero sí fue utilizada la prisión para esta película de Las mujeres de mi general, si no mal recuerdo, 1952. La siguiente, por favor. Ahí está la etapa 3, la etapa 2, del lado izquierdo Antonieta con una sonrisa siempre en el rostro. La siguiente, por favor. Vean cómo siempre está sonriendo. Ahí se ven los almacenes de la parte sur que colindaban con los muros de lo que sería el cuartel militar. Ese espacio, esos grandes bodegones que vemos ahí de Ferrocarriles Nacionales de México, después se convirtieron en la Torre de Relaciones Exteriores. Hace un par de semanas, en un salvamento que estamos haciendo para la Universidad Nacional Autónoma de México, con Javier Laue y Areli Maldonado, estamos excavando y encontramos un acueducto perfectamente protegido, ¿sí? Está muy, muy bien elaborado,
y coincide con la manufactura de la caja de agua que descubrí en el año 2002. Es decir, es uno de los remanentes de cuando la caja tiene exceso de agua, lo mandaban hacia la parte sur, seguramente al colegio de la Santa Cruz. La siguiente, por favor. En rojo están marcados los límites de lo que dejó Antonieta Espejo, protegido por las leyes y por decreto presidencial desde 1953. Pero Tlatelolco va a continuar excavándose de 1960 a 1968. La siguiente, por favor. Los responsables va a ser González Rull, Matos entra como apoyo, Eduardo Matos entra como a excavar toda la parte del eje central junto con Braulio García. Van a descubrir un templo, Matos, el templo dedicado a Quetzalcóatl, y Braulio, un templo al que le llamó el Templo Pintado, donde aparece el plato Cuauhxicalli famosísimo con el águila y el jaguar, representantes de la guerra sagrada, y que fue utilizado como el emblema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún nos sigue representando a nivel mundial este emblema. En este plano, traté de sintetizar donde sabemos que no han desaparecido los vestigios prehispánicos. Cada círculo ha sido de un lugar que hemos explorado. Hemos realizado más de 29 proyectos de salvamento aparte del proyecto Tlatelolco. En esta coordinación de estos proyectos hemos podido ir detectando muchas estructuras prehispánicas que están abajo de la piel de la ciudad moderna. Es decir, levantan el asfalto, levantan las banquetas, hacen un hoyo que para electricidad, internet, agua, qué sé yo. Inmediatamente aparece, florece la ciudad prehispánica. Son 108 edificios los que sabemos que existen. El recinto, ya lo dije, tiene 400 metros por lado. En el edificio del Triángulo, que excavó Margarita Carballal, no sé si se ve mi cursor, excavó Margarita Carballal en 1991 al 93, salieron 16 edificios que fueron quitados para hacer el edificio de Relaciones Exteriores. Solamente pudimos trasladar un temazcal a la zona arqueológica, y en la esquina de Flores Magón, con eje central en la parte oriental, aún tenemos un templo mixto, es decir, cuerpo redondo y una plataforma de acceso igual a todos los de Quetzalcóatl y de Hécat que hemos descubierto en el sitio. La siguiente, por favor. Hasta aquí podríamos hablar de la obra de Antonieta Espejo. Preguntando, dado que la falta de informes y de comunicación en el instituto, la falta de archivos, la maestra Noemí Castillo, desde hace muchos años que se me hizo mi examen de pasar de fotógrafo a arqueólogo en 1992 por instrucciones del director Roberto García Moll, se me hizo un examen. Desde ese año me dijo que me iba a decir dónde están los archivos de lo que pasó en Tlatelolco con el 2 de octubre de 1968. Estaba excavando Eduardo Contreras padre, Eduardo Contreras hijo, que era un gran fotógrafo. Él nos ha donado más de 500 fotografías que tenemos ya en la fototeca de Tlatelolco. Jorge Angulo estuvo trabajando porque en el Museo de la Náhuac, en el convento, se iba a radicar toda la gran colección. Lo que más se tenía expuesto en Tlatelolco, en el patio sur, eran entierros, muchísimos entierros con ofrendas, con platos, etcétera. La iglesia, cuando se quita todo el piso de duela, bueno, aparecen enorme cantidad de entierros. Hay fotografías que nos deja Paco Rull. Ayer una compañera de trabajo de mi esposa, la maestra Guadalupe, me comenta que ella entró cuando era pequeña, en el año del 62 aproximadamente, y que lo que vieron eran una gran cantidad de fetos. Dije, pues es muy raro, ¿verdad? Que era convento de varones, pero bueno. En fin, hay una gran cantidad de historias. La historia que yo tenía de Antonieta Espejo es que a ella le piden que se vaya a Tamaulipas a fundar el Centro de Investigación, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Tampico, y acaba en Reynosa. Ella va a empezar a trabajar en aquel momento cuando se está haciendo en la unidad Tlatelolco con Mario Pan y Ricardo de Robina, se está haciendo pues la destrucción de la zona arqueológica. A ella le pide Eusebio Dávalos, que es el que hace la primera tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la tesis número 1 es de don Eusebio Dávalos y es de Tlatelolco.
la deformación craneana entre los tlatelolcas. Bueno, para evitarse líos a nivel político por la intensidad del amor que tenía a Antonieta Espejo a Tlatelolco, la mandan a Tamaulipas. Y es una nota muy interesante porque lo mismo le hicieron a aquel cura que estuvo en Tlatelolco, después se fue a formar la caja de agua acá del lado de Hidalgo y acabó en Tampico, ¿no? Bueno, la cosa es de que Antonieta se va para allá y empieza a recolectar. Eso está en su archivo personal. Vean la imagen del centro histórico de Tlatelolco, en el Excelsior. Están publicando que Mario Pani va a dejar el templo mayor de Tlatelolco perforado desde abajo hasta arriba con un tubo y la flama de la paz eterna. Va a estar un teatro al aire libre, que finalmente es el Isabel La Corona, que pertenece al Seguro Social en la parte norte de Tlatelolco, y había empezado a hacer un enorme espejo de agua. Empiezan a demoler el Tecpan. Carlos Flores Marini detiene esa destrucción, descubre que el mural que había hecho David Alfaro Siqueiros de Cuauhtémoc contra el mito estaba ya en la casa de la suegra de David Alfaro Siqueiros, pero convertido en burdel. Y bueno, hace toda una gestión don Carlos Flores Marini, detiene la destrucción y se hace el recinto homenaje a Cuauhtémoc y se detiene la destrucción de la zona arqueológica. López Mateos entonces ya ordena que Tlatelolco se quede como zona arqueológica, pero el convento lo empiezan a llenar de todos los entierros, todos los materiales. Es el 2 de octubre del 68, con Ordaz y Echeverría, cuando se ordena el desalojo, que sucede en 1972. La siguiente, por favor. Hasta ahí creo que tengo ya completo la historia de Antonieta Espejo en Tlatelolco. Vamos a continuar un poquito más. Voy a tratar de compartir ahora un video. Pues bien, no voy a hablar porque me encantaría que vieran los detalles. Las películas las reutilizaba quien grababa para Antonieta Espejo. Vean, este es de cabeza, es en un pueblo. Este es el cura de la iglesia de Tlatelolco, cuando se descubren las primeras ofrendas del templo anterior. Ahí está la cista. Bueno, la técnica es maravillosa. Y ahí está Antonieta, doña Antonieta Espejo. Bien, esta fue la primera. Vamos a ver la segunda. No me aparece el cuadrito de compartir. Ok. Vamos nuevamente. A mí esta película es de 16 milímetros. Nos costó mucho trabajo conseguir el apoyo. Fue Saturnino Vallejo, un gran coleccionista de libros, datos,
En fin, tiene un acervo impresionante y él tiene un proyector de 16 milímetros que nos facilitó. Conseguimos una pantalla del Museo Nacional de Antropología e Historia y la copiamos con una cámara a formato digital. Ya tenemos, dejé copia en formato VHS y en formato digital a la biblioteca. Ahí está la bomba, el cárcamo que abrieron en la parte sureste. Y aquí está lo que les mencionaba. Vean las visitas a Antonieta Espejo. Despertar una inquietud en la sociedad impresionante. Fascina, vean a las mujeres. Ahí están viendo que el templo continúa hacia abajo. ¿Por qué no? Pues vamos a excavar. Y aquí en esta panorámica se aprecia ya todo lo que llevan descubierto etapa 2 de Tlatelolco. Sistema de Bermas en la parte norte y ahí hacia el poniente, donde posteriormente Matos se encuentra el templo dedicado a Quetzalcóatl, aún como está la techumbre, la iglesia y la catedral metropolitana. Se alcanza a apreciar parte del convento. Pues bien, esto es, digamos, la obra de Antonieta en Tlatelolco. Pero gracias a que se me pide que hable de ella, pues me puse a investigar más, me puse a trabajar más y resulta que doña Antonieta Espejo desde 1945, ya junto con Tlatelolco, también está haciendo publicaciones de rocas pintadas en el estado de Morelos. Va a estar trabajando allá en diferentes sitios, Yecapixtla, en fin. Tiene también publicaciones de tipo etnográfico, La danza de los tecuanes en Acatlán, en Puebla, que publica en la Sociedad Folclórica de México en 1955. También ahí publica narraciones de origen náhuatl, de estas que son muy conocidas como mitos, tradiciones, leyendas, cuentos, qué sé yo. En fin, ella sigue trabajando después de 1956, de la última edición de Tlatelolco a través de los tiempos, en lo que va a ser la cerámica. Le interesa muchísimo los estudios de cerámica. Ya en 1956, de acuerdo a su trabajo publicado el 10 de diciembre, que se llama Guía para el Estudio de la Cerámica, y que la maestra Noemí Castillo Tejero le hace una introducción en arqueología de la Coordinación Nacional de Arqueología, en la revista, ella nos cuenta, tanto Antonieta como doña
la maestra Noemí, que era muy importante formar la ceramoteca. Es decir, ya estamos hablando del Centro de Colecciones Comparativas a nivel científico, que sabemos, por ejemplo, que son tan importantes ya en Tlatelolco, de todos los proyectos que hemos desarrollado, como lo he dicho, más de 29, todos tienen su propio muestrario y lo hemos abierto a todos los compañeros que cuando lo quieran visitar. Hay 2 casetas. Uno de ellos tiene 60,000 fragmentos todavía de la caja de agua y son de pintura mural, aparte de su cerámica. Antonieta Espejo va hacia 1962 a Linares, a Nuevo León, y manda un reporte de todos los petrograbados que va a encontrar. Para 1963, mientras sigue trabajando González Rull en Tlatelolco, ella se distrae un poquito y, ¿por qué no? Recorre 24 municipios del estado de Nuevo León, reporta 60 sitios y va a acuñar un término maravilloso que para mí fue nuevo, que es la cultura epilítica. Esto quiere decir la cultura que nace, que brota de las rocas y se va va a hacer mucho énfasis en sus descripciones, dibuja cada una de las cuevas que visitó y ella le llama epilítico, diciendo que la cultura brotó de las rocas. Va a tener muestrarios de puntas de flecha, muestrarios de cerámica, de toda aquella parafernalia que explicara cómo la sociedad vivía en estos sitios tan agrestes. Bueno, en 1968 hace otra visita a un abrigo de roca llamado la Cueva Ahumada en la villa de García, también Nuevo León, y también sabemos que Antonieta Espejo también incursionó en Estados Unidos, parte de Texas, también hizo recorridos en los cuales, bueno, reporta y empieza a formar cuadros para que la gente cuidara su patrimonio. Ignacio Marquina publica sus memorias en 1994 y ahí describe que Antonieta Espejo va a ser la gran colaboradora, va a apoyar mucho a José García Payón en los trabajos de Castillo de Teayo y seguramente también estuvo en el Zapotal, en Veracruz. Dentro de su archivo personal que estamos trabajando, tiene una fotografía del descubrimiento de este Mictlantecutli precioso que está en este sitio. Seguramente en ese año de 1971, que se está descubriendo el Zapotal, Antonieta estuvo apoyando muchísimo a los arqueólogos. Después de ese año ya no encuentro yo información, no sé en qué sitio, en qué año falleció doña Antonieta Espejo. Ya lo mencioné, se presentó su hijo recientemente, dejó su información, pero desgraciadamente no la obtuve para poderla presentar. Es decir, que Antonieta Espejo, como otras cientos de mujeres que han trabajado en Tlatelolco, yo siempre he estado muy, muy acompañado de compañeras de las cuales no voy a decir los nombres para no herir susceptibilidades, para no omitir un solo nombre. Han sido más mujeres las colaboradoras que varones. Han sido y son increíbles, muy disciplinadas, sumamente profesionales. Hay muy buenos trabajos. Ya en Tlatelolco tenemos más de 108 publicaciones, más de 20 tesis terminadas presentadas, muy pocas en doctorado, hay una o dos, y en maestría me parece que somos, bueno, yo soy todavía candidato, y me parece que son 3 nada más las que se han terminado, entre ellas la de Patricia Ledesma. Bueno, pues les quiero dar las gracias. No sé si gusten que pasemos a las preguntas. Muchísimas gracias por esta exposición, por este recorrido que empiezas, querido arqueólogo Salvador Guillén, con una red de redes, ¿no? Con la red de Sofía Coronado, Lorenzo Coronado, y que te lleva de alguna manera a encontrar parte de lo que hoy nos has narrado. Y yo, antes de resaltar algunos puntos que me parecen muy importantes de lo que nos has planteado, así como hacerte una pregunta muy concreta que nos llega desde las redes, sí, efectivamente no quiero dejar pasar el agradecimiento a nuestro querido Eduardo Matos,
porque cuando hicimos la planeación, la primera parte de la planeación la desarrollamos Carolina Ibarra y una servidora, pues teníamos contempladas a 2 arqueólogas y justamente fue el doctor Eduardo Matos quien nos dijo que tú eras el que podías hablar de esta excepcional mujer. Así que creo que no ha quedado por nada a deber, al contrario, te hicimos trabajar porque aunque eres también uno de los referentes sobre el trabajo arqueológico en Tlatelolco, seguir la pista de Antonia Espejo no fue, creo que, nada sencillo, precisamente por algunas cosas que nos has presentado. Sin embargo, creo que el valor de esas imágenes, algunas que vamos a tratar de ver si es posible aclarar, pero sobre todo los videos, creo que son de un valor tremendo para la arqueología mexicana, para quienes están dedicados a Tlatelolco y por supuesto para la Academia Mexicana de la Historia. También esa referencia que haces a esa fotografía aérea de esa terraza arenosa o ese montículo de arena que es Tlatelolco, ¿no? Esa acuciosidad con la que tú nos presentas el trabajo de Antonia Espejo, sin duda creo que nos da también pistas para llevarnos a ese trabajo junto con quienes estaban encargados del templo, pero también haces visible el trabajo de las mujeres, como bien lo has dicho. Y ahora me pregunto si Tlatelolco justamente lleva la mano de todas estas mujeres en su haber, ¿no? Esta exploración, esta recuperación, este rescate. Creo que de alguna manera lo evidencias y creo que es también muy importante. Voy terminando con 2 comentarios que me parecen pertinentes, porque tú decías que Antonieta Espejo se tituló hasta el 52, siendo ya arqueóloga, habiendo ya investigado, y creo que esto no es exclusivo de esta época, lo seguimos viendo en épocas incluso a lo largo de todo el siglo XX y quizá del siglo XXI. Ser mujer y ser arqueóloga creo que no es nada fácil, y muchas veces además la pasión con que a veces el trabajo se lleva a cabo, pues también hace que se retrase la obtención de los títulos. Y termino con esta gran trayectoria, estas pisadas de los arqueólogos. Son profesiones en las que se mueven mucho y tú no nos dejarás mentir, eres también una persona que se mueve, va y viene, están en todos lados, están buscando, están aportando y se mueven por todas las zonas arqueológicas. Finalmente, el concepto que nos señalas de cultura pilítica, que es esta cultura que nace en las rocas, no sé si se va a quedar ahí como una referencia o se pueda rescatar todavía más hacia trabajos futuros. Creo que este trabajo nos debe motivar arqueólogas jóvenes, arqueólogos jóvenes, y debe de ser también un motivo de orgullo haber tenido el trabajo de Antonia Espejo a disposición pues de las y los mexicanos. En ese sentido, te agradecemos enormemente todos estos elementos que nos has comentado. Y paso a quienes nos acompañan: Tere Tapia Echavarri de Tlaxcala, Miguel Benítez desde Puebla, Magdalena Flores Padilla, Enrique Matías Carranza, Cataleya McKinley, que nos dice que las fotos se ven oscuras. Efectivamente, se están rescatando, prácticamente somos los primeros en ver estas fotos y habrá que llevar a cabo algún trabajo de pues también de rescate de imagen. Leti Castro de García saluda desde Tijuana. También, bueno, la consulta aquí es si Antonieta Espejo estuvo al frente del proyecto de estudio y rescate o fue solamente colaboradora. Ahora nos dirás. Carmen Labastida también saluda desde Puebla.
Paola Silva te manda un saludo muy especial, muchas gracias, te agradece muchísimo por esta plática. Consuelo Elizabeth Rey Arias saluda desde Tijuana, y creo que no se me pasa ninguno, luego las redes ahí nos generan alguna trampa, pero mucho interés por lo que nos has planteado, que insisto, es de gran valor porque estás presentando cosas inéditas. Te dejo con la pregunta que te hace Magdalena Flores Padilla. Bien, hay un recurso que siempre utilizamos los que somos pasantes, eternos pasantes, que es el titulado. Y el titulado en ocasiones pues no tiene mucha oportunidad de estar en campo y el pasante es quien lo asume. Supongo que Antonieta Espejo, cuando es convocada por don Pablo Martínez del Río, asume la responsabilidad de los trabajos. En todo lo que es el trabajo de campo, tal como aparece en Tlatelolco a través de los tiempos, la responsable directa es ella. Está Robert Barlow, está ahí al lado, está incluso en la fotografía que aparece como acuevado. Pues obviamente un arqueólogo no hace eso, porque sabemos que nos va a caer encima el relleno, ¿verdad? Entonces, quien está a cargo directo de los trabajos es Antonieta Espejo. Me platicó un día Eduardo Matos que don Pablo Martínez del Río, aparte de ser director de la Escuela de Antropología, también era de un banco. Entonces, lo único que hacía era cambiar de saco. Entonces, se ponía el saco de Casimir, ¿verdad? Y era el director del banco. Se lo quitaba, se ponía otro de campo y era el arqueólogo. Entonces, quien está directamente en campo es ella, definitivamente. Cuando publica el plano de Tlatelolco, el primer plano de la zona arqueológica, ella lo hace prácticamente sola. Era una mujer, me hubiera encantado conocerla para aprender de ella la norma, la disciplina, ¿no? Porque definitivamente lo que hacía es impresionante haber descubierto todas esas etapas del Templo Mayor, conservarlas, luchar por conservarlas en todas las instancias de gobierno de aquel momento, y que obviamente la mujer no estaba tan posicionada como ahora. Yo sí insisto que he trabajado con muchas mujeres, tenemos de todo, y como personas que somos, a veces somos muy intensos, a veces no, pero en fin, el trabajo está saliendo y en los anales de Tlatelolco, con sus registros, porque a todo el mundo le respeto sus créditos, como debe de ser, como mandata nuestra disciplina, todos los informes están firmados por quien hace el trabajo. Y van a poder constatar en el archivo que he formado, en el TECPAN, ahí tenemos un archivo técnico que yo creo que sí lo debo de presumir, porque están todos los informes. Está ya lleno de informes, tenemos todos los muestrarios terminados y más de 10,000 piezas completas, más las que están saliendo esta semana, por supuesto. Entonces sí creo que quien estuvo a cargo definitivamente es doña Antonieta Espejo. Hay otra pregunta sobre si se tiene el dato de si Antonieta Espejo se desempeñó como profesora. Y otra pregunta adicional es sobre esta idea de la ceramoteca. ¿Qué pasó? ¿Se continuó? ¿No se continuó? ¿Tenemos posibilidad de tener una ceramoteca con el sello de Antonieta Espejo? Esas serían las dos preguntas. Ay, yo tengo otra pregunta. ¿Podemos sumarla, Ara? Claro, adelante, por favor. Tengo ahí la tentación de cuáles son sus lazos con el norte, porque es interesante que la mandan a hacer trabajo al norte y tiene el apellido Garza, entonces todo eso me llama la atención. ¿No tendremos algún dato que nos permita asegurar si tenía una parte de su familia o antecedentes norteños en Nuevo León y Tamaulipas? Bien, voy a tratar de contestar ambas. Como lo dije al inicio de la conferencia, yo jamás me había penetrado en la vida personal de Antonieta y lo que menos encontré son datos personales de ella. Lo mismo pensé yo, si la mandaron a trabajar a Tamaulipas, seguramente es por la querencia de la familia, ¿no? La raíz, ¿no? Como a Fray Andrés de Olmos, que hace rato se me escapó el nombre, cuando empieza aquí en Tlatelolco a montar la primera obra de teatro con 400 actores nahuatlatos,
en vivo para hablar de lo que es el día del juicio final, pues lo corren, ¿no? Y se va a Teapulco, forma otro convento, forma la caja de agua con un acueducto maravilloso, esa misma caja de agua que yo tengo en Tlatelolco se la achaco a él, que descubrí en 2002, y después también lo expulsan, y es el que funda Tampico, Fray Andrés de Olmos. Entonces le aplicaron la misma Antonieta Espejo para que no estuviera aquí con Mario Pani picándole las costillas seguramente. Entonces, no sé si ese lazo familiar exista. Ahora, como maestra tampoco encontramos información. Yo estuve tratando de localizar en la Escuela de Antropología para esta conversación el tema de su tesis, con qué tema se graduó, dado todo el trabajo que tiene en el norte. Repito, hasta anduvo en Dallas, en todo el estado de Texas, anduvo por allá metida. Con precisión todavía no lo puedo decir qué lugares son, pero ya tengo más o menos en el archivo la próxima semana la consulta de esos expedientes que tuvimos que desinfectarlos un poquito para poder tener acceso a ellos. Pero bueno, vamos a tratar de presentar ya en el escrito final efectivamente cuántos sitios trabajó. No sé si esa fue la razón. Lo que sí sé es que cuando se va a Tampico, se traslada a la frontera, a Reynosa, y ahí en Reynosa va a formar la primer biblioteca, al grado tal que la nombran directora de ella y le dan un sueldo de 600 pesos. Esos 600 pesos, tengo un oficio en su archivo que los utilizó en la compra de los libros de esa biblioteca. Ella también se mete al archivo histórico del municipio de Reynosa y lo empieza a procesar y a ordenar. Justamente hace poco, no me lo van a creer, pero el 23 de febrero de este año, 2023, el, ¿cómo le llamaríamos? La Cámara de Diputados de ahí de Reynosa, del municipio, decretó que su biblioteca pública se llame Antonieta Espejo, en honor a quien acaba de hacer todo ese trabajo de recuperar su pasado. Está muy bien sistematizado, pude ingresar en una consulta por internet, tienen hecho un gran trabajo y es la base de Antonieta. Ahora, me voy a la otra pregunta de la ceramoteca. Ha habido muchos intentos. Teníamos a un compañero arqueólogo, no sé si continuó, Raúl Ávila, junto con otros compañeros, trabajando por Xochimilco, todo lo que sería la ceramoteca. Cada vez que nosotros terminamos un proyecto de arqueología, por norma, dentro de nuestras disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México, está el entregar el muestrario correspondiente de lo que excavamos para que se formen las colecciones comparativas y podamos hacer ciencia a nivel nacional e internacional, obviamente. Y entonces sí saber el decurso del ser humano que habita nuestro país. Entonces, esto estaba en Xochimilco. Noemí Castillo, precisamente cuando publica este trabajo hacia 2010, si no mal recuerdo, de la guía para el estudio de la cerámica, ella está hablando de todos esos muestrarios, cómo ella, Antonieta Espejo, propuso la creación de esta ceramoteca. No estoy muy seguro si aún sigue en Xochimilco o la movieron. Hay quienes hablaban de Tepexpan, teníamos otro depósito por la Merced, pero es un convento, justamente de la Merced, el que se inunda constantemente y bueno, creo que también lo movieron. Ahorita el archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología a cargo de la doctora Lorenza López Mestas, afortunadamente con su gestión de Lorenza está llegando al Museo de Antropología a resguardarse. Le han dado un espacio maravilloso en el museo, este archivo que era de Pepe Ramírez, quien lo construyó a través de muchos años, y ahí vienen muchas de estas historias. Ahí tenemos ya también el de Antonieta Espejo, pero el de Antonieta está en el archivo histórico institucional, pero dentro del mismo recinto. Espero haber contestado. Sí, y yo creo que nos quedamos con muchas preguntas, pero también nos has dado grandes certezas sobre la vida y obra de Antonieta Espejo. Quizá antes de darle la palabra a mi querida colega y amiga Ana Carolina Ibarra para que haga el cierre, yo te preguntaría, arqueólogo, si hay algún texto editado, pero que pudiera ser en algún momento
vuelto a edición, a revivir, que tú consideres que sea importante para tenerlo, preservarlo, volverlo a leer, a releer, y que eventualmente la academia pudiera sumarse a este esfuerzo que de alguna manera ha venido resaltando en cada una de las sesiones de este ciclo, porque hay obras muy importantes de nuestras colegas y que eventualmente estaríamos viendo la posibilidad de reeditar. No sé si tú tengas alguno en mente que digas, este documento de Antonieta Espejo vale la pena reeditarse. Esto te respondería, estimada doctora, hasta que termine la revisión. Hasta que termine la revisión de este archivo personal, que insisto, me llegó de casualidad, me hablan, nada más por ser el arqueólogo de Tlatelolco, y bueno, por estar en Tlatelolco, porque arqueólogos de Tlatelolco somos todos. Y me hablan que si me mandaban las cajas, digo, no, mándenselas al Museo de Antropología, y han hecho un trabajo extraordinario de conservación. Cada diapositiva está conservada. Hay algo que quería mencionar. Resulta que mis primeros trabajos son de ayudante de restaurador en Templo Mayor, un par de meses. De ahí me pasa el profesor Matos de ayudante de fotógrafo. Empezamos al momento del hallazgo de Coyolxauhqui en febrero del 78, hace 45 años, imagínense. Y para septiembre de ese año, de 1978, ya me estaba haciendo responsable Eduardo de la fotografía de todo el proyecto. De hecho, tuve que pedir una baja temporal en la escuela en 1980, la parte más intensa de las exploraciones, porque no me daba tiempo de asistir a las clases. Y pude regresar hasta que terminamos el proyecto de exploración. Esos 2 años, 3 años que no asistía a clases, pues sí pesan en la currícula, pero vamos, en cuanto a vivencias, he sido un hombre muy afortunado. Entonces, yo fui el fotógrafo del proyecto. Las imágenes que acaban de ver, lo que me sucedió es que me cambiaron el computador y la que estaba yo trabajando, yo trabajo con una cámara con un formato de fotografía que se llama RAW, es muy pesado, de ahí lo traslado a un programa y empiezo a procesar, editar cada imagen, porque para poder fotografiar las diapositivas ya, de hecho, no tenemos el reproductor de diapositivas que teníamos antiguos, ya no tenemos las ampliadoras, las charolas, ya no puedo manipular la imagen como era antes, ahora lo hace la maquinita, ¿no? Hasta le puedo poner bigotes a quien se me dé mi regalada gana. Entonces, lo que me sucedió es que en el cambio de programa que me hicieron, yo los veía bien. Y ahorita estoy descubriendo que está con una intensidad lumínica muy, muy, muy fuerte. Por eso salieron tan oscuras, porque al pasarlas en esta máquina se ven bien. Y ahorita que vino la presentación, pues desgraciadamente están oscuras. No se preocupen, la fotografía sí la estoy procesando, sí se va a editar bastante bien. Ahora bien, del texto de Antonieta sí habría que revisar, saber cuál. Y sobre todo, no estoy tan convencido que sea de Tlatelolco, ya las ediciones de Andrés Lira, Eduardo Matos, en fin, hay muchas reediciones de Tlatelolco a través de los tiempos, creo que sería suficiente. No sé si este trabajo de Nuevo León, de los 60 sitios de pintura rupestre, cuando ella acuña ese término de pilítico, pudiera ser una oportunidad de reeditarse. Lo estoy leyendo y lo estoy disfrutando mucho. Tiene dibujos hasta como de carácter, los veo como ingenuos, ¿no? Como que era tan dedicada que sus dibujos, sus copias de lo que está viendo en estos abrigos. No sé si quieran hacer otra pregunta. Por ahora no hay ninguna pregunta en las redes. Simplemente te agradecen, Magdalena Flores agradece, muchas gracias por sus respuestas. Será muy grato conocer a través del escrito mayores datos de esta incansable arqueóloga, cuyo trabajo es muy interesante. Y en efecto, pues como hemos prometido, gracias a las aportaciones de quienes nos acompañan en cada una de las sesiones, podremos tener los escritos justamente para hacer ese justo homenaje a nuestras colegas que han hecho aportes a la historia, al arte y a otras ciencias sociales, y en este caso, pues obviamente a la arqueología. Pero a ti, querido arqueólogo
Salvador Guillén, pues te agradecemos enormemente por todo lo que nos has mostrado el día de hoy. Le doy la palabra a mi colega y amiga Ana Carolina Ibarra. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias. Simplemente me queda agradecer, destacar tal vez que estamos frente a una de esas mujeres pioneras. Lo vamos a completar tal vez con Eulalia Guzmán de aquí a 2 semanas, que vamos a ver un caso semejante, porque veo que son de la misma generación y que finalmente se benefician, yo creo, y eso, bueno, ya no es tiempo de que, pero mi impresión es de que volvamos sobre este asunto, pero de ese grupo de grandes fundadores de la arqueología y de la antropología mexicana, donde, pues ya lo mencionaste, desde Gamio, desde Martínez del Río, que por cierto también en mi instituto algo hizo de tareas fundacionales, entonces sí, hombres de muchas iniciativas y mujeres muy constantes estamos viendo acá que intercambiaron y dialogaron con generaciones realmente fundamentales para el avance de nuestras disciplinas y desde luego con un testimonio tan rico y con estas primicias realmente de lo que es el archivo. Y Araceli y yo hemos querido que esto no se quede en un homenaje de un día y en un ciclo que se anuncia y que nos permite dedicar una parte de nuestros esfuerzos a las mujeres, sino que realmente podamos apoyar que esos trabajos se reediten, que esos trabajos lleguen más allá y un poco extender la labor de este pequeño ciclo en función de que no se cierre. Y tú serás quizá uno de aquellos que tiene más labor por delante para darnos a conocer a esta figura interesante que, aunque no se ha querido abordar el asunto personal, nos deja, sí, intrigados desde sus orígenes hasta, en fin, esa tardía consecución del título y una cantidad de cosas que tienen que ver con la trayectoria también de estas mujeres que desafiaron la vestimenta. Y bueno, uno los ve en las películas, la guerra con faldones gigantescos y acá también en condiciones que parecería, pero no hubo obstáculos pues para sus pasiones, ¿no? Para los objetos de estudio que ellas tuvieron. Así es que muchísimas gracias por la experta, conocedora y que de paso, una invitación casi creo yo a volver a Tlatelolco, apreciarlo de nuevo más en todos sus aspectos y desde luego en la parte arqueológica que tú aquí nos has mostrado. Muchas gracias por esas imágenes tan personales y que seguramente volveremos a verlas, aún las que estaban oscuritas, pero muchísimas gracias por poner todo esto inédito a nuestro alcance. Entonces, a nombre de la Academia Mexicana de la Historia, gracias a Salvador Guillén por esta conferencia y gracias desde luego a quienes han estado presentes y comentando y demás, y al equipo de la academia, incluida a mi colega Araceli Almaraz. Muchísimas gracias y la próxima semana nos veremos para ver a una figura que generacionalmente también es afín, es Gertrude Duby, que es una mujer que se nacionalizó mexicana, que hizo una gran labor sobre los lacandones y que es casi un mito en la zona chiapaneca, en donde pues hizo la mayor parte de su labor fotográfica, etnográfica y demás, en donde tiene casa y museo, y vamos a escuchar a Gabriela Cano hablarnos de esta mujer también, por cierto, con testimonios y archivos personales. Entonces el ciclo nos está permitiendo difundir justo los avances que se tienen gracias al acercamiento de los archivos que por distintas razones han llegado a manos de nuestros ponentes y en este caso a manos del realmente el referente actual en el terreno de Tlatelolco y la arqueología sobre esta zona tan importante hoy de la Ciudad de México, entonces por sí misma valiosa Tlatelolco. Así es que quedamos pues entusiasmados y invitados a escuchar más y aprender más de este centro fundamental en nuestra historia. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Y por último, sí tengo en el archivo una correspondencia entre doña Eulalia y doña Nieto Espejo. Yo espero
yo espero la próxima ocasión, la que vaya al museo a trabajarlo, ya lo pueda yo consultar. Todavía no podía tener acceso, pero sí hay una carta y creo que es relacionado obviamente a Cuauhtémoc. Y Mm, espero que Eduardo Matos podérselo mandar a tiempo. sí, Esperemos que sí. En fin, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.